que se esté dando un congreso sobre pensamiento nacional latinoamericano es un hito en nuestro país. Es fundamental que esto se haga porque la salida es por ahí. Y los trabajadores creemos en lo nacional, en el proyecto nacional, y creemos en la unidad latinoamericana como única herramienta posible para esto. Hablar de esto como hablar de política, hablar de pensamiento nacional como trabajador es profundamente filosófico, y como dice la cátedra de políticas públicas de esta Casa de Altos Estudios, algunos de sus profesores plantean que esto es profundamente filosófico y que en la Argentina hablar de filosofía es hablar de peronismo. Y estamos en una universidad pública y gratuita porque estuvo el peronismo y porque estuvo el general Perón. En la Argentina ya tenemos un modelo nacional. Como lo dijo la compañera, fue presentado en público el 1 de julio de 1974 con ambas cámaras por el general Perón. ¿Y dónde entramos los trabajadores en ese proyecto de país? En todo, porque ese proyecto de país que hizo el general Perón, que primero lo desarrolla, lo cumple, lo realiza, luego lo transforma en doctrina y finalmente en un modelo nacional, en su última etapa de vida material, fue simplemente sintetizar los anhelos de nosotros, los trabajadores argentinos, y transformarlo en un proyecto de país. Y esa misma lógica, un proyecto de país además, que tenía no solamente un contenido material, sino además un contenido espiritual. Y esa misma lógica usamos hoy los trabajadores. Y a ese mismo modelo lo único que tenemos que hacer es hacer muchas más de estas para ponerle a ese mismo modelo, a esos mismos principios, una montura para cabalgar este momento histórico, que es distinto a aquel, pero que tiene los mismos problemas. Donde tenemos una fuerte lucha que no es de clases, sino de modelos, donde los trabajadores seguimos siendo el sujeto histórico de esta historia y de esta revolución, con distintas formas que aquella época. Hoy tenemos los trabajadores registrados y ocupados, los trabajadores ocupados y no registrados, los trabajadores informales, los compañeros monotributistas, los trabajadores de la economía popular, acá está el gringo, pero somos todos trabajadores. Y nos quieren cambiar el sujeto histórico de la revolución, y los sujetos históricos de la revolución seguimos siendo los trabajadores. Entonces, es fundamental que nos hagamos cargo de esto en un momento donde pretenden arrebatarnos nuestros derechos, en un momento donde a veces nosotros también estamos confundidos de hacia dónde tenemos que ir. A veces creo que nos olvidamos de volver a nuestras fuentes. Nuestra doctrina es profundamente cristiana y por ende no puede ser materialista. Y nos hemos vuelto un poco materialistas. Y en ese volvernos materialistas perdimos la solidaridad. Y quiero hablar de estas cosas porque justamente los trabajadores entendemos una lógica distinta quizá a otros sectores de la vida nacional y de la política. Nos quieren hacer creer que vivimos en sociedad porque hemos firmado un contrato social. Nosotros los trabajadores no firmamos nunca ningún contrato social. Nosotros vivimos en una comunidad organizada que no tiene nada que ver con un contrato social. Y que lo diga el gringo, sino la comunidad tiene que ver con el otro que está al lado. Y con ese otro que está al lado construimos. Levantamos la pared, hacemos el pozo, vamos al hospital cuando está enfermo. Esa comunidad organizada es la que queremos los trabajadores transformar en un proyecto de país. Transformar en un modelo que se transforme en una revolución. Pero tenemos un problema. El problema es que, teniendo todo en nuestra querida patria, no podemos solos. Ugarte, Perón, Bolívar estarían muy felices de estar hoy en este congreso, porque ellos entendieron que la salida es con la unidad latinoamericana. Más hoy que el poder está cada vez más concentrado en el mundo. Y a veces nosotros nos creemos, los trabajadores no, pero hay muchos que se creen, que para salir del atolladero en el que nos metieron los del norte,
tenemos que mirar a Oriente. Y el problema de los trabajadores latinoamericanos lo tenemos que resolver los trabajadores latinoamericanos, porque somos 662 millones de almas, porque tenemos todo, recursos materiales, recursos intelectuales, tecnología, pero tenemos que tomar la decisión. Y si la decisión de unir Latinoamérica como único camino para liberar a nuestro pueblo no la toma los gobiernos, decía Perón que si esa unidad no se hace por los gobiernos, se tiene que hacer por los pueblos. Y los pueblos esencialmente son trabajadores. Y por ende debemos ajustar nuestras organizaciones, reforzar nuestra central obrera, nuestras centrales obreras, hacerlas cada vez menos y más fuertes, y volver a recrear lo que el general Perón nos encomendó a los trabajadores y que se había hecho, una gran central latinoamericana de trabajadores que no responda a la guita que nos mandan del norte ni a la guita que nos mandan de Europa, que responda a nosotros mismos, que nos autofinanciemos y que definamos qué políticas queremos para nuestro continente. Y esto lo tenemos que hacer, porque de ahí depende nuestro destino. Porque hoy nos vienen otra vez a correr por derecha, a levantar los valores de la Revolución Francesa de igualdad, fraternidad y no sé qué más. Revolución que hicieron los pobres y disfrutaron los ricos. Revolución que lo primero que hizo fue prohibir los gremios con la ley de Chepelier. Revolución que se cargó 46.000 franceses con la guillotina y 800.000 presos y desaparecidos, el 4% de Francia. A eso es lo que quieren votar algunos jóvenes en la República Argentina. Si queremos eso, votemos lo otro. Y si no, compañeros, organicémonos. De esto depende nuestro proyecto. Acá nos preguntan, ¿qué proyecto quieren los trabajadores? Un proyecto de democracia social integral. Un proyecto con un banco central fuerte y poderoso que financie la industria pesada, que financie la tecnología. Un comercio exterior que esté dirigido por el Estado Nacional, porque la economía o la dirigen los pueblos a través del Estado o la dirige la oligarquía. Y más ahora que está concentrado un nuevo poder que es el poder tecnológico. La inteligencia artificial es la primera que discrimina. El 30% solamente de programadores son mujeres. El resto somos hombres. Hasta en la tecnología hay discriminación. Y la tecnología solo se puede regular y solo deja de expulsar trabajadores y los transforma en mano de obra como en Japón, como en Alemania, cuando hay un Estado fuerte. En Europa se está regulando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay unidad en los países europeos, a pesar de la guerra. Acá seguimos viéndonos el ombligo, primero entre nuestras organizaciones sindicales, después entre las distintas confederaciones que tenemos los trabajadores, después entre las distintas organizaciones de trabajadores latinoamericanas. Bueno, hay que dejarse de joder. Una central obrera fuerte, que haga política, que dé el salto cualitativo a la política, porque el problema de los trabajadores no es gremial, es político. Y si nosotros no entendemos esto, no habrá solución para nuestros países. Pero a pesar de todos estos problemas, los trabajadores aquí estamos de pie, firmes y a la carga, por nuestra patria, por nuestro pueblo y por la unidad latinoamericana. Muchas gracias.